Señor Escándala, tengo a un joven novelista, cuentista, estudioso de la literatura mexicana. Él se llama Héctor Justino Hernández. Yo lo conocí leyendo sus cuentos y ahora está presentando, ay, bueno, esta novela. Hagan de cuenta que sí se ve. Ahí está, ahí está. Tu cuerpo es la casa que habitamos. Publicado por Penguin. Está en su gira de promoción Héctor Justino y pues es una novela de juventudes, es una novela de amor, es una novela de duelos, de encuentros no tan agradables. Y, y pues nada, es una novela también muy localizada en una ciudad de Veracruz. Entonces, de todo eso y más voy a estar platicando hoy con Héctor Justino, a quien yo le agradezco que me abra su espacio y que nos cuentes. Pues, ¿qué es tu novela? Sí, hola, gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de poder hablar un poco acerca de Tu cuerpo es la casa que habitamos. Sí, en efecto, creo que ya diste algunas nociones muy puntuales y muy precisas acerca de lo que es la novela, ¿no? Es la historia de un adolescente, de un joven de 17, 18 años que no tiene nombre, ¿no? Y pues la historia inicia cuando él está viviendo un proceso de duelo por la falta de sus padres, ¿no? Se tuvo que ir a vivir con su tía, la cual se vuelve una especie de tutora, y tiene una amistad muy cercana con una compañera de prepa que se llama Carmen, ¿no? Con la cual va a tener por ahí un conflicto más adelante, y está enamorado profundamente de un compañero llamado Daniel. La novela inicia más o menos cuando el protagonista decide por fin confesársele a Daniel y pues afrontar las consecuencias de lo que viene, ¿no? Entonces yo creo que la historia, la novela lo que hace es hacer un recuento de las consecuencias de sus acciones del protagonista, y también es una especie de trayectoria del fracaso, de cómo el protagonista se da cuenta de que no puede evitar aquello que pues lo está rodeando de alguna manera, ¿no? Es una novela, creo yo, sobre todo sobre la juventud y sobre el paso de una etapa a otra en la vida. Está, comentaba yo, situada pues geográficamente en Jalapa, ¿no? Y Jalapa es una ciudad muy particular. Veracruz es un estado muy particular porque además es enorme, y entonces de Poza Rica al puerto, pues ahí te cuento cuánto te puedes echar en carretera. Lo mismo pasa por el relieve mismo del estado, pues es totalmente distinto el clima de Jalapa con Veracruz Puerto, por ejemplo, ¿no? Porque pues básicamente estás de arriba a abajo y tienes que bajar, y eso hace que las nubes, la lluvia, el viento sean muy particulares. Quien ha tenido la fortuna de estar en Jalapa lo puede entender. Y bueno, también Sin Nombre, que además es un juego que me recordó pues a estos cuentos donde tú tomabas decisiones y tú eras el protagonista. En determinado momento pues el lector se puede hacer un poco cómplice o un mucho cómplice de este personaje sin nombre, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí tocas dos puntos interesantes. Uno es justo en la cuestión del espacio. En efecto, Veracruz es un estado muy extenso, ¿no? Ir de punta a punta, ¿no? Desde Coatzacoalcos o desde el sur hasta Poza Rica, ¿no? Sí, lleva por lo menos unas 10, 12 horas de carretera. Entonces, en efecto, es un estado muy complejo y con muchos escenarios, ¿no? Muchos climas. Y justamente la historia de Tu cuerpo es la casa que habitamos ocurre en dos escenarios principales, sobre todo en Jalapa, pero el protagonista va en algún momento al puerto, y pues es evidente porque el puerto de Jalapa está a menos de 2 horas, a hora y media incluso, pero el cambio de clima es radical realmente, Sí. ¿no? Aquí en Jalapa es fresco, es húmedo, es lluvioso, es neblinoso, y en el puerto es caluroso, está seco, ¿no? O de repente la brisa marina te llena de sal, ¿no? No. Etcétera. Entonces, los contrastes tan cercanos, ¿no? Creo que son algo que intenté colocar de alguna manera en la novela. La Jalapa que aparece en la novela no es la Jalapa tal cual que existe. Yo me tomé ciertas libertades, sobre todo porque yo no crecí en la Jalapa que intento representar, ¿no? Es decir, yo llegué a Jalapa hace como 10 años, yo ya tenía como veintitantos cuando llegué, entonces no conocí la Jalapa como tal de los años que estoy contando. Obviamente sí me puse a investigar cómo era, sí me puse a investigar muchos detalles, pero había momentos en los que yo tenía que transformar la ciudad más para ser fiel a la ficción, es decir, para ser fiel a la historia que yo quería contar, más que al espacio o al territorio mismo. Entonces, en ese sentido, creo yo, lo que construyo es una Jalapa ficticia que se vuelve el centro del mundo del personaje, ¿no? Es el centro del universo de ese personaje, creo yo.
Y por otro lado, en efecto, creo que la utilización de un narrador en primera persona, que además es un narrador anónimo, que cualquiera puede nombrar de acuerdo a su gusto, pues a mí me permitió justamente elaborar un acercamiento con el lector que de manera particular le permite involucrarse con la historia, ¿no? Hay varios detalles que decidí omitir conforme fui narrando la historia, justo por eso, porque lo que quería era que el lector pudiera construir de alguna manera ese propio espacio y esa propia conciencia que era la del narrador. Por eso, por ejemplo, nunca en ningún momento describo cómo es Daniel, ¿no? Si uno se pone a buscar o a leer Daniel, lo único que pasa es que encontramos adjetivos que el narrador le pone al Daniel, que es hermoso, que es bello, que le gusta mucho, que le encanta, etcétera, pero en ningún momento doy como rasgos específicos del cuerpo o la figura de quién es Daniel, porque justo yo quería que Daniel se volviera aquel que el lector quisiera que fuera, ¿no? Entonces, claro, de alguna manera, esas indeterminaciones en realidad se vuelven determinaciones en el lector, ¿no? En el proceso de lectura que tiene el otro sujeto. Entonces a mí me ayudaba mucho justo para ese juego con el lector, porque lo que busco con la novela es justamente que el lector se involucre con la historia para que de alguna forma él también pueda completarla o cerrarla en algún momento. Y lo haces a la perfección, y yo creo que, bueno, a ver, el libro lo puede leer cualquiera, pero pienso que estamos tan acostumbrados a este tipo de, a ver, quiero decir, el objeto del deseo, y novelas de chavitos, hombres, gays, que se están descubriendo, y usualmente contadas por mujeres, escritas por mujeres. Pienso en las series y pienso en estas novelas que incluso pasan por la novela gráfica, ¿no? Y la lectura o la escritura es por mujeres, y sin embargo en esta tú retratas estos dos, o a este adolescente, ¿no? Que además, pues es un adolescente que creo que en algún momento lo dice, pero puede estar entre los 14 y los 17, porque además hay ciertos tiempos en la novela que te hacen esto, ¿no? Ir y venir, y situarlo así, pues me parece además delicioso porque es una novela muy gráfica. Lo comentábamos la otra ocasión, que es una novela muy gráfica y explícita, ¿no? Porque pues es parte de la adolescencia y de la vida y del sexo, y de repente pensamos en los adolescentes otra vez por estas construcciones que nos han hecho, sobre todo el cine y las series, en donde pasa de todo, pero nunca cogen, ¿no? Entonces, claro. Sí. Sí, yo creo que justo lo que quería era mostrar cosas que sí pasaban, es decir, que fuera como más realista de acuerdo a la situación de muchas personas jóvenes, ¿no? En efecto, lo que buscaba era que no fuera una novela rosa, es decir, que no fuera una novela plenamente de amor, aunque es una novela de amor, no lo voy a negar, y que es una novela que por momentos llega a caer deliberadamente en cierta cursilería, ¿no? Porque el narrador es así, ¿no? Así lo quise construir, pero justo lo que buscaba era que también hubiera una exploración sobre el lenguaje y una exploración sobre la crudeza de estos momentos de cambio, ¿no? Entonces el personaje va a contarnos aquello que vive, las incomodidades que siente, ¿no? También aquello que no se suele decir acerca de la intimidad con otras personas, ¿no? Entonces buscaba justo esa como confesión o especies de restitución de la memoria a nivel confesión por parte de este narrador, para que uno como lector pudiera decir, por supuesto, esas experiencias son experiencias que le podrían haber pasado a un joven de esa edad, ¿no? Y en efecto, creo que notas muy bien esta estructura. La novela está dividida en 3 tiempos, sobre todo que es a los 20 y tantos, a los 17, 18 y a los 14, ¿no? Y a mí me servía mucho justo utilizar estos 3 tiempos por la misma planeación de hacer un recuento de la memoria, y porque además me parece que los 3 tiempos elegidos son de alguna manera 3 tiempos que están interconectados por una misma idea o por un mismo ímpetu, que es la cuestión del deseo y la pérdida, ¿no? Es decir, un personaje que ha perdido algo, los padres, las amistades, etcétera, o que ha estado a punto de perder algo, ¿no? Por ejemplo, cuando el padre tiene un accidente a la mitad de la novela más o menos, o bien, y la cuestión del deseo, porque estamos hablando también de su búsqueda por Daniel, pero también por otros personajes que aparecen alrededor, ¿no? Por ahí hay un chico que conoce en Metroflog, por ahí hay otro que contacta en Facebook, curiosamente los dos los conoce en internet, ¿no? Entonces justo me parecía como interesante también mostrar cómo en este tipo de relaciones pues había esta
esta manera de contacto, ¿no? Y esta forma de acercamiento desde la juventud. Al menos eso es algo que yo puedo decir que viví, ¿no? Y de alguna forma he conocido a otras personas de mi medio que también lo han vivido. Entonces que quería como también representarlo en esta obra. Sí, porque además es súper interesante cómo lo pones, porque de alguna u otra forma retrata el tiempo que nos tocó vivir. Todas las novelas retratan el tiempo en el que fueron escritas, a menos que sea ciencia ficción, pero este tiempo que nos tocó a ti y a mí vivir es un tiempo muy líquido, ¿no? O sea, tú dices Metroflog y seguramente la gente más joven va a hacer cara como de, pues quién sabe qué es eso, y va a tener que buscar, ¿no? Claro. Facebook pues ya tiene lo suyo, pero el Messenger, por ejemplo, ¿no? Porque además había un solo Messenger, ahora hay varios Messengers, o Facebook tiene el suyo, pero el Messenger era de Microsoft y tenía toda una... Pues era como todas unas reglas no escritas, ¿no? Los emojis, las fotos, ponías o no tu foto, los zumbidos, los chats, el conectarte y ver que alguien entraba y no te hablaba y entonces decías, ¿por qué no me habla? Y todo eso lo retratas muy bien, pero también, y lo agradezco mucho porque ya comienzan ahí las novelas mexicanas a retratar esta parte de la vida, porque además pues lleva su tiempo, ¿no? Pero en realidad no ha pasado tanto tiempo, Héctor. 20 años en la historia es nada, y ya se está notando, porque además lo que había hace 20 años no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo hoy. Ha sido un tiempo muy líquido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. La rapidez es algo a lo que nos estamos enfrentando todo el tiempo, y también la hiperconexión en muchos casos, y también la deshumanización, creo yo, ¿no? Algo que intenté justo, pues de manera colateral con estas relaciones que entabla el protagonista, justo con los dos chicos que conoce por internet, pues es un poco mostrar esta especie de deshumanización que muchas veces ocurre, no digo que siempre, pero en ocasiones ocurre justamente en el uso de este tipo de herramientas, ¿no? Que son muy válidas, ¿no? Y también, pues, ayudan en muchos casos, ¿no? Pero en otros casos también contribuyen justamente a perder de vista muchas veces el lado humano de los sujetos, ¿no? El lado sensible también de alguna manera. Entonces, en efecto, creo que a pesar de que han pasado que 15, 16, 20 años, ¿no? Que no es tanto a nivel historia, claro. Nos hemos visto que los cambios han sido muy rápidos, ¿no? Y yo justo me enfrenté como a la duda de en qué época poner esta novela, si ponerla en el presente o en el pasado. Y conforme la fui escribiendo me di cuenta de que era necesario mirar hacia el pasado, porque el presente estaba siendo muy rápido, ¿no? La novela la empecé a escribir en el 2021 y era la pandemia, ¿no? Entonces, si la colocaba en el presente, tendría inevitablemente que hablar de la pandemia, ¿no? Entonces, tuve que volver a mi propio pasado, ¿no? Es de mi propia juventud, y tomar de ahí, ¿no? Lo que me sirviera para poder contar la historia que yo quería, porque al final de cuentas, yo creo que podemos trasladar esta historia a otras épocas y el resultado sería el mismo, ¿no? Es de un chico que está enamorado, ¿no? Y que no puede superar ese enamoramiento, ¿no? Puede pasar el tiempo, pueden las circunstancias ser diferentes, los hechos también ser diferentes, pero me parece que la cuestión universal de la pérdida, la cuestión del amor, la cuestión del duelo, ¿no? Es algo que todos hemos vivido o que todos viviremos en algún momento. Tú, si te dieran, si te tuvieras la necesidad de decir, bueno, a ver, porque además eres un estudioso de la literatura, ¿con quién pondrías? O sea, en una tercia de 3, ¿con quién pondrías esta novela como para tener referentes? Pienso en algoritmos y entonces si compras pues la máquina va a saber qué recomendarte, ¿no? Cuando escuchas un audiolibro lo mismo, es como, bueno, ya acabaste de escuchar tal, porque te gustó, ¿no? Todo funciona a base de algoritmos, entonces déjame ponerte el reto de que hagas el algoritmo. Sí, claro. ¿Y con quién pondrías a tu novela? Sí, creo que lo tengo muy claro, porque sé de dónde la tradición de la que abreva la novela, la tradición de la novela de iniciación, de la Bildung Roman, de Coming of Age, como le dicen, ¿no? Y la tradición de la novela gay, ¿no? Que es como algo muy, muy discutido por ahí. Entonces creo que la unión de esas dos tipo de novelas es a la que pertenece Tu cuerpo en la casa que habitamos. Y yo tengo 2 novelas muy específicas que están muy cercanas a ella, ¿no? Una es
Un beso de Dick, del escritor colombiano Fernando Molano Vargas, ¿no? Que yo la leí cuando tenía 18, algo así, la leí en un PDF todo mal escaneado que estaba subido a internet. Y para mí fue una revolución, fue como, wow, ¿no? Se pueden escribir también estas cosas, ¿no? Yo había leído hasta ese momento puras historias heterosexuales, puras historias con un amor hetero, y cuando leí esa novela dije, wow, también se puede hablar de la juventud desde este tipo de interacciones, desde este tipo de amor, desde este tipo de deseo, ¿no? Para mí fue un cambio, ¿no? Y yo creo que si uno pone al lado, Tu cuerpo es la casa que habitamos y Un beso de Dick, va a encontrar ecos y vasos comunicantes entre ambas novelas, ¿no? Por ejemplo, yo tomé la estructura de los diálogos, es decir, cómo es que Molano Vargas usaba sus diálogos dentro de la novela para esta novela, ¿no? O sea, de la forma en la que construía los silencios, la forma en la que construía como esos diálogos que parecen no decir nada, pero en realidad lo dicen todo por debajo del agua. Entonces, yo creo que le debe mucho a Molano Vargas. Y el otro es Para acabar con Eddie Belleguer, de Edward Lewis, que es una novela nórdica, no recuerdo exactamente el país, que es igual, es una novela de un joven que está descubriéndose a sí mismo, ¿no? Y nos cuenta sus problemas familiares y sus problemas con sus primeras parejas, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos novelas están muy cercanas a lo que yo quería lograr, y muchas veces había ideas que a la hora de ir construyendo esta novela me resonaban en esas lecturas, ¿no? Y lo que hacía era, pues, hacer un ejercicio de reapropiación y de transformación para lo que quería contar, ¿no? Que es esta novela particular en México. Qué interesante, porque además esta última que mencionas, pues es como ambientada en un ambiente muy rural, ¿no? Y él sabe que se tiene que salir de ahí, ¿no? Y porque ciertamente, a ver, Jalapa no es un rancho, pero no deja de ser provincia. Es provincia, claro. Sí, y eso marca, ¿no? Y marca para bien, y pues también con algunas diferencias muy claras con las grandes ciudades, ¿no? Lo que esto signifique. Pues nada, ¿qué sigue para la novela? Vienen presentaciones, ya seguramente has tenido tus primeras, ya tuviste tus primeras reseñas, los lectores que te siguen, porque esa es la otra, ¿no? Antes el escritor, la persona escritora, la escritora, pues era alguien que estaba ahí y en algunas ocasiones pues se presentaba, algunos eran casi intocables, y ahora no, ahora tenemos a los escritores subiendo sus historias, compartiéndonos cosas, dejándonos saber pues un poco o mucho de lo que son o de lo que quieren proyectar. ¿Qué tanto de autobiográfico hay en la novela tuya? Bueno, creo que justo como bien dices, ha sido muy agradable, ¿no? La recepción que he tenido hasta ahorita la novela. Creo que hasta ahorita los lectores han tenido pues opiniones muy, muy interesantes. A mí siempre me encanta hablar con los lectores de las cosas que escribo, porque luego descubren cosas que yo no había visto, ¿no? Y claro, digo, por supuesto, ¿no? Y luego me termino apropiando de sus ideas. Luego en futuras presentaciones termino diciendo lo que me dijo alguien más, ¿no? Que yo ni lo había pensado ni nada. Entonces, siempre es algo como muy satisfactorio ese intercambio, ¿no? Y justo algo que me ha pasado desde la primera vez que presenté esta novela. Yo leí un fragmento hace años en una presentación y lo primero que me dijeron fue, ¿eso es tu vida, no? Yo dije, no, eso no es mi vida. Entonces, me ha pasado constantemente justo en estas presentaciones que he tenido y en general estas interacciones que he tenido últimamente con la novela, que me preguntan, ¿no? Si es autobiográfico, ¿no? Sobre todo porque, pues al final, en los agradecimientos menciono, ¿no? Que Carmen es un nombre real, ¿no? Que Daniel tiene una correspondencia con la realidad, con alguien que falleció lamentablemente. Y bueno, yo puedo identificar rasgos, elementos de la novela que me pertenecen a mí, ¿no? Que yo de alguna forma tomé de mi propia experiencia y de mi propia vida, pero creo que a la hora de transformarlos en ficción sí hubo un proceso de reelaboración, de rehechura, para que funcionaran dentro de la novela, ¿no? Yo creo que si uno intentara escribir de manera cruda sobre lo que le pasa, resultaría algo quizás no del todo legible, ¿no? Porque está vertido ahí todo las emociones, los traumas, los deseos, etcétera. Entonces yo creo que para poder escribir una obra literaria primero hay que hacer un proceso de transformación interna, ¿no? Por parte del autor y también para la obra, ¿no? Es decir, para que el texto sea literario y se lea como obra literaria. Entonces, yo puedo decir que sí hay elementos de mi vida que encuentro en la obra, pero la obra por sí misma es una obra de ficción, ¿no? Es decir, es un invento, y yo lo que buscaba era que funcionara como una obra de ficción, que quien la leyera pudiera leerla independientemente de si me conoce o no.
leerla y disfrutarla. La verdad es que se disfruta muchísimo. Yo cuando vi que por metiche, por seguirte, que habías firmado el contrato y dije, mira, ¿no? Que estés saltando de una, y lo seguirás haciendo muy seguramente, pero de una editorial independiente a Penguin, pues sí, es un saltote, ¿no? Que te permite muchas cosas. Ujú. Sí, no, definitivamente creo que ha sido una oportunidad y una experiencia que es totalmente inesperada. Y también ha sido una vorágine, tengo que decirlo, justo como dices, estaba acostumbrado como a las gestiones de las editoriales pequeñas, ¿no? Los movimientos quizás más lentos, y de repente Penguin es un monstruo, ¿no? Sí. Que a uno casi que lo devora, ¿no? Entonces es complicado, pero creo que ha sido satisfactorio justo por eso, por la conexión que he generado con personas, ¿no? Y con la posibilidad de poder llevar esta historia a más gente. Creo que eso es lo que más me importa, ¿no? Que la historia llegue a las personas. Pues ahí está, ya vi ahí clubes de lectura y pues todas estas dinámicas de hoy, de 2026. ¿Tienes alguna presentación que venga pronto? Probablemente en agosto tendremos una presentación en la Ciudad de México, eso está por confirmarse la fecha, y bueno, en el puerto de Veracruz también tendremos otra en agosto. Pues También que te sigan, ¿cómo te siguen en redes? Sí, me pueden encontrar en todos lados, Facebook, Instagram, X, TikTok, como Héctor Justino Hernández, ¿no? Ahí están mis redes sociales. Pues nada, vamos a ponerlas aquí para para que Johnny de producción nos ponga tu arroba y te sigamos. Te quiero agradecer de verdad esta oportunidad de hablar de esta tu novela. Tu cuerpo es la casa que habitamos. Ya salió, ya está en todos lados. Está en ebook, está en impreso. Y pues nada, ahí para que la compren y la lean, se la pueden echar en un fin de semana o en un día si tienen tiempo. Se lee deliciosa, es fresca, es juvenil, es mexicana, es jalapeña, es universal. Pues nada, yo te quiero agradecer de verdad, Héctor, la oportunidad y ya que nos estés contando qué más sigue un poco más adelante. Va que va, no, yo al contrario, estoy muy agradecido contigo por tus palabras, tus preguntas y por el espacio. Yo encantado de poder estar aquí. Quédense en Escándala, hay un montón de cosas aquí en Escándala. Yo soy Gabriel Gutiérrez, nos vemos y nos escuchamos muy pronto.